educación tiene múltiples bases que la sustentan, es decir, que justifican su existencia dentro de las sociedades. La educación se constituye para la formación y desarrollo integral de los seres humanos. Pensar en los fundamentos de la educación es pensar en el porqué y para qué de esta. Y está claro que la educación tiene muchos fundamentos, muchos para qué y muchos porqués que la sostienen. Etimológicamente, la palabra educación proviene de un verbo latino, educo as ares, que denota criar, alimentar, instruir, hacer crecer, amamantar. Por su parte, otros estudios manifiestan que la educación proviene de otro verbo latino, educo is ere, que significa extraer de dentro, sacar de dentro hacia afuera, hacer salir. Se podría decir que la educación es promover el desarrollo intelectual y cultural del educando, desarrollar las potencialidades psíquicas y cognitivas propias del educando desde su intelecto y su conocimiento, haciendo en tal proceso al educando más activo. Desde el punto de vista sociológico, Anthony Giddens y Philip Sutton sostienen que la educación es una institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos. Rousseau sostiene que la educación es el procedimiento mediante el cual se le da al hombre todo lo que no tiene al nacer y necesita para la vida. Friedrich le da a la educación una categoría de arte de construir, edificar y dar las normas necesarias para la vida, y el gran filósofo John Dewey, en una línea breve, define la educación como el medio de realizar la continuidad de la sociedad. Para Fraboni existen 4 interrogantes de la educación. ¿Por qué educar? La educación tiene como meta última la maduración integral de la persona a través de sus etapas evolutivas. Se educa para conseguir la máxima calidad de la persona, su naturaleza, su deseo de cultura, su dimensión de proyecto. ¿Cómo educar? Con autonomía, ambiente y aventura. Autónoma porque es una actividad creadora y libre del sujeto. La espontaneidad activa del educando como ser individual. Promover una persona libre de pensar con su propia cabeza y de soñar con su propio corazón y valorizar su ambiente de vida. ¿Cuándo educar? Comienza en la primera infancia y continúa durante toda la vida, según la perspectiva de la educación permanente. ¿Dónde educar? La educación se desarrolla en lugares informales, como la ciudad o en la misma naturaleza, y en lugares institucionales, como la familia, la escuela, asociaciones, el mundo laboral, entre otros. El hombre es quien crea la cultura, quien la transforma y quien la vive. La educación forma parte de la cultura objetiva, como patrimonio de una sociedad. Una de las funciones de la educación es precisamente la de que la cultura siga viva a través de los tiempos, pero la educación no puede limitarse a la mera transmisión de lo que ya ha sido creado, sino favorece la transformación y la creación de la cultura. La política educativa es el conjunto de leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que conforman la doctrina pedagógica de un país y fijan asimismo los objetivos de ésta y los procedimientos necesarios para alcanzarlo. La educación constituye un fenómeno social que se manifiesta en múltiples formas como práctica social y a niveles sociales totalmente distintos. No se limita a determinada época de la vida, ni a una esfera de la vida. La escuela constituye identidades y posiciones sociales que condicionan la forma en que los individuos viven en sociedad, sus actitudes y formas de interacción y sus oportunidades vitales. La educación se manifiesta tanto de forma espontánea como de forma institucionalizada y puede considerarse manifestación específica de la vida social del hombre en todas las esferas de la sociedad, como parte integrante de su verdadero proceso vital.
El aprendizaje es una actividad permanente que caracteriza al ser humano, que en su evolución ha conformado diferentes teorías del aprendizaje, las que responden al momento histórico de cada época. Entre estas teorías están el conductismo, fundamentado en las consecuencias de la conducta como respuesta ante un estímulo; el cognitismo, sustentado en los procesos mentales que se llevan a cabo en las estructuras cognitivas del aprendiz para la recepción, organización, almacenamiento y recuperación de la información; el constructivismo, que considera que el conocimiento surge en contextos significativos para el estudiante y no es independiente de la mente. Puede ser representado y organizado dentro de las estructuras mentales del alumno; y el humanismo, centrado en el aprendizaje significativo y vivencial, con enfoque holístico, que tiene en cuenta los intereses y necesidades del aprendiz.